Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Sánchez, soy alumna de Educación Escolar Básica del nivel de formación docente del Centro Regional. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre la reforma educativa en el Paraguay. ¿Vamos a comenzar? Cuando hablamos de la reforma educativa de 1957, nos marcamos en el contexto histórico, político y social de la época, en donde estaba regiendo el autoritarismo del general Alfredo Stroessner, en donde se inculcaban los valores patrióticos y la lealtad al régimen eran los principales objetivos que se tenían como gobierno. Entonces, tenemos los objetivos que llevaron a la reforma educativa de 1957 y una de ellas es fortalecer la identidad nacional y los valores cívicos alineados al régimen, ampliar el acceso a la educación primaria y también fortalecer la formación de los ciudadanos, mejorar la formación técnica y profesional para responder a las demandas incipientes del desarrollo industrial, centralizar la administración y el control del sistema educativo por parte del Estado. Cuando hablamos de cambios estructurales, tenemos la reorganización de la estructura del sistema educativo con énfasis en la expansión de la educación primaria. Se crean nuevos centros, algunas instituciones de formaciones técnicas, profesionales, aunque no dieron un alcance por todo el territorio, eran muy limitados. De esa manera se fortaleció la supervisión y el control del Ministerio de Educación sobre las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. La reforma educativa de 1957 estructuró el sistema educativo de la siguiente manera: con la educación preescolar, la escuela primaria, el ciclo básico, el bachillerato diversificado, la normal superior y la educación universitaria. Cuando hablamos también de cambios curriculares y pedagógicos, podemos decir que el currículum se centraba especialmente en la enseñanza de la historia y de la geografía paraguaya y la instrucción cívica, como un fuerte componente de patriotismo y de adhesión al régimen. Todos los libros que eran introducidos o permitidos por el Estado para que se pudieran tener acceso a la lectura y a una buena biblioteca, pero solamente lo que el Estado permitía. La metodología pedagógica en aquel entonces era el docente como un conocedor y impartir conocimiento, mientras que el alumno se encargaba solamente de la memorización y la repetición. Era un agente totalmente pasivo en su proceso de enseñanza. La reforma de 1970. ¿Qué se buscaba con esta reforma? Una mejor modernización y tratar de que el gobierno, que era del general Stroessner, que se encontraba en su apogeo, existiera una mejor educación. Entonces existía una concienciación por parte de la ciudadanía que se daba cuenta que había un desfasaje entre la educación que brindaba el gobierno y la demanda laboral que se necesitaba en la época. Entonces, a partir de ahí se comienza la reforma educativa y se trata de realizar la mejora en la calidad de la educación en todos los niveles, la modernización en el currículum y los métodos de enseñanza. Se amplía la cobertura de la educación secundaria y técnica. Se fortalece la planificación y la administración del sistema educativo. Se promueve una mayor articulación entre los diferentes niveles de educativo. Es ahí entonces que empiezan a crearse los centros regionales de educación en los diversos puntos de nuestro país, en San Lorenzo, en Encarnación, Villarrica, Concepción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Pilar. Luego,
con el régimen de la caída del destronismo, comienza una nueva etapa, la de la democracia, a partir de 1989. Es entonces que comienza la nueva reforma educativa, en donde la Constitución Nacional de 1992 comienza a establecer los nuevos principios y derechos, incluyendo en él el derecho a la educación de calidad para todos. Y es así que existía un clima de apertura política y social, con una mayor demanda de participación ciudadana y de la democratización de las instituciones. Había un crecimiento en la concienciación sobre las desigualdades sociales y las necesidades del sistema educativo para que sea más inclusiva y equitativo. También se buscaba influencia de las tendencias pedagógicas de manera internacional. Se buscaba un modelo de estudio educativo con más centrado al alumno, para que éste pudiera tener la libertad de ser el formador de su propio conocimiento. Entonces, esto da el hincapié de la nueva formación del sistema educativo, con la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media, la educación superior. Y se estaba tratando de impulsar la descentralización de la administración del sistema educativo para que se pueda crear mecanismos de participación de las comunidades educativas a través de los consejos y otras instituciones. Entonces, una nueva estructura en el sistema educativo ayuda a la reforma del currículum y a la formación de nuevos docentes. Con eso se logra la descentralización, la participación social, la atención a la equidad, la gratuidad a la educación y la obligatoriedad. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cuán importante era esta reforma educativa. Entonces, nos ponemos a pensar un poquito sobre los cambios curriculares y pedagógicos de la época, en donde la importancia de un cambio de sistema educativo, en donde ya el nuevo currículum nacional ya estaba basado en la competencia. Se promovía el método de estudio, que la pedagogía sea más activa y participativa. Se buscaba integrar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Entonces, en este momento es donde el alumno comienza a ser parte activo de su propio conocimiento. Entonces, se inicia un proceso de reforma también en el área de formación docente. Se introduce materiales educativos más actualizados y diversificados. Es que estamos en un mundo globalizado. Es por eso que pienso que la reforma educativa es muy importante. Hoy en día estamos en medio de un avance tecnológico trascendental. Entonces, pienso que es momento de ver, reorganizar. ¿Qué te parece? ¿Será que no es tiempo de hacer una nueva reforma educativa? Me despido con esta frase: los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Muchísimas gracias.